Y seguimos hasta las 8 de la noche, estamos con Horacio González. Tenemos un llamado de un oyente, Esteban de Flores, nos pide que le recomendemos ensayistas eximios, preferentemente ingleses. Horacio, apelamos Qué pregunta difícil. Bueno, acá... Esto no se sabe si son verdaderas recomendaciones o si es la famosa ironía socrática, que quiere saber si nosotros sabemos lo que él ya sabe. Claro, yo el otro día estuve leyendo al Dr. Johnson, en su trabajo sobre Shakespeare, así que lo puedo recomendar y de algún modo con cierta jactanciosidad. No conozco muchos que los han leído. Pero no leí a Pope, por ejemplo. No leíste a Pope. Bueno, mira, vamos a dejar acá, Horacio, volver dentro de 2 meses cuando haya... No, pues, ni los ensayos ni ninguna otra forma de la maravillosa prosa de... Bueno, los que son maravillosos, y yo descubrí hace relativamente poco, lo consideran junto con Shakespeare algo así como el inventor del inglés moderno, que son los ensayos de Thomas Brown. Sí. Hay uno extraordinario que se llama La religión del médico, que lo titula en latín, el libro está escrito en inglés, pero se llama Religio Medici, que es una declaración de principios. Lo acusaban de ser poco creyente, no casi herético, y bueno, él hace pero la manera en que despliega su argumentación, la manera en que usa esa primera persona es extraordinaria. Podemos hablar de Quincy también, de Walter Pater. Bueno, me acabas de ilustrar sobre temas que desconocía. No te hagas el ignorante. No, de Quincy lo leí, sí, de Quincy lo leí. Lo que pasa que... Lo leí a través de Borges, ¿no? Finalmente uno llega a ensayistas ingleses. Yo creo que hay escritores, sí, me parece que todos fuimos despertados de nuestra ignorancia anglosajona. Pero de Quincy vi a Baudelaire también, se lo puede leer. Sí. Bueno, creo que está también un poco en Marcel Job, que es un autor que Borges vampirizó bastante. Sí, mucho más de lo que... Mucho más de lo que admitió, y bastante tardíamente, ¿no? Sobre todo el de las vidas imaginarias, ¿no? Sí. Es decir, el modelo ese de pequeña biografía arbitraria está tomado claramente absolutamente, de allí. Tenemos otro mensaje, Horacio. Marta este fue difícil el anterior, sí. Esperemos este. Este pregunta por las capitales de Asia, hay que saber por lo menos 3. Marta de Retiro dice que esta tarde aburrida ha sido transformada en algo maravilloso por parte de 2 demóticos caballeros. Bueno, muchas gracias, Marta, si es que se refiere a nosotros, porque no lo aclara. Nosotros por ahí, como dice nuestro amigo Caparrós, no te vistas que no vas, no era para nosotros, pero si fuese así, gracias, y si no, gracias en nombre de los 2 caballeros a los que les calce el sayo. Nosotros seguimos acá con este caballero argentino. Usted está lejos de la figura del escritor gentleman de la que habla Viña, ¿no? Sí, sin duda. No, yo soy un plebeyo. No, porque él lleva entre manos el dandy en general y cierta forma de aristocracia siempre es una tentación, sobre todo para los plebeyos de toda plebeyud, como podemos ser nosotros, ¿no? Hijos de la inmigración argentina, y que por una extraña razón que nunca sabemos explicitar adecuadamente. Cuando vos decís nosotros, no me incluís a mí, ¿no? Pensaba que te incluía. Mi apellido Patricio. Sí, pero es con una sola A. No, es con 2. Ojalá fuera con B larga, porque no, afortunadamente no tengo nada que ver con don Cornelio. No, te presuponía también, pero bueno, es más fácil presuponer que hijos de la segunda o tercera generación de inmigrantes, no sé cuál es tu caso. Sí, tercera generación. Tercera generación, bueno, de algún modo compusimos en Buenos Aires o en Argentina una red, un ámbito intelectual curioso, ¿no? Lleno de cosmopolitismo, pero también muy vinculado a una tradición crítica argentina que no era quizás la de la inmigración. Pienso, en este momento a mí me interesan los ensayos de Ramos Mejía, por ejemplo, que era un doctor de alcurnia, un hombre absolutamente insoportable, entonces, y que defendía credos de los que uno hoy puede sentirse absolutamente distantes, ¿no? Entonces esa atracción por las antípodas tiene algo del plebeyo que se siente tocado por la varita del aristócrata, que al final es la tolerancia y el don de gentes, ¿no? Entonces como plebeyo soy un energúmeno espantoso, después hay algo que me toca. Hay una gracia, o hay una elegancia de lo bajo también, ¿no? Por así decirlo. Sí, no sé, en ese sentido, bueno, Argentina es un país que fue y es muy populista, no solo por cómo actúan los medios de comunicación, sino la política nacional. Pero no sé si de una gran literatura que hizo de lo bajo, con lenguaje bajo, no sé si sería el caso de Art, ¿no? Porque en realidad su lenguaje es bastante inclasificable.
No sé si hay una literatura del grotesco popular que lo divinice a lo popular y al mismo tiempo lo muestre con toda la sordidez de lo que puede ser capaz. No sé, quizás te ocurra algo a vos, pero... No, pienso que es difícil pensar en algo que verdaderamente salga salga casi crudo de la inmigración, ese especie de producto casi en bruto que es Roberto Arte. Uno podría pensar en Tiepolo también, en Armando me refiero, ¿no? Sí. Que mejor condensa en el teatro de él esa música rara que empieza a ser el español rioplatense cuando llega sobre todo la inmigración italiana. Sí, tenés razón en eso. Sí. Y más acá, bueno, ya son escritores bastante más prevenidos, ¿no? Uno puede pensar en un caso como Lamborghini, pero los dos hermanos Lamborghini, es una referencia, pero ya, digamos, un lenguaje extinguido, un mito de lo criollo, pasado por la... Y él trabaja incluso una figura de escritor que es exactamente la contraria. Él se autopostula Marqués de Sebregondi, por así decirlo, que es un poco el doble de él en su obra, ¿no? Como una especie de... Y él jodía aparentemente con la gente que lo conoció con que él era de los Lamborghini que fabricaban los autos en Italia y que eran una rama venida menos, cosa que parece que es absolutamente yo no lo conocí hace poco a Leónidas, que lo había conocido hace mucho, en los años 70, pero no, Osvaldo no lo conocí, no. Para mí es un efectivo mito de la literatura argentina, y en ese sentido, como decís vos, sí, evidentemente es un mito de lo criollo y lo pasó por las filosofías de los años 60, ¿no? Digamos así, las filosofías de la escritura. Horacio, Osvaldito Lamborghini. Si me permite... El Fior, qué cosa. Eso, ¿sabes que yo lo doy en la facultad, el Fior. Apelando a ciertas modas que van y vienen, ¿no? Una moda tiene un aspecto de defensa también de lo que uno hace. He percibido que gente joven lo vuelve a leer, como está esa edición circulando. Entonces yo lo doy y nunca consigo darlo bien, porque quizás no hay la expresión que usan los profesores, doy tal tema, quizás sea lo inadecuado, ¿no? Como si fuera una gracia hacia los alumnos. Pero es difícil, es un autor, me parece que es bastante resistente al análisis. Hubo una primera lectura, una tentación de ver en una lectura del peronismo de ese momento, que es difícil de dejar de leer en el texto. Hay hasta... Sí, que hay que seguir leyéndola, sin duda, pero bueno, hay otros planos también de lo diabólico del empleo del lenguaje, el deseo de llevar más allá cualquier tipo de expresión, y del trabajo con los soez, ¿no? Y la dificultad de narrar, ¿no? Porque era un tipo que la escritura de Lamborghini parece estar siempre distraída hacia el costado, digamos, ¿no? Como es difícil avanzar en una línea más o menos recta hacia un desenlace, siempre está como detenido porque todo el tiempo tiene conciencia de que el lenguaje tiene por lo menos dos filos y no más, ¿no? Sí, coincido con eso, sí. Si usted me permite, le voy a deparar un momento de, no sé si de placer o de incomodidad, porque lo vamos a citar. Del prólogo del primer libro publicado por vos, ¿no, Horacio? La realidad satírica, el primer libro publicado en la Argentina. Publiqué varios libros, sí, acá, creo que sí. Libro editado por Ediciones Paradiso, nuestro amigo Cristófalo. Cristófalo, que se está demorando, hoy tenía prometido una columna y sumarse amablemente o como él quiera a la charla, pero lo seguimos esperando hasta las 8. Mientras tanto yo les leo un fragmento del prólogo de La realidad satírica de Horacio González, nuestro invitado de hoy, que dice así: el riesgo de la crítica es a la vez la sugestión de la crítica. Al criticar repone su objeto de otro modo, le ofrece otros sentidos que pueden anular la intención con la que fue configurado. Pero quien hace esa crítica, el crítico, por un momento acaso demasiado largo, pierde su sustentación, ciega su propio análisis de sí, produce un desequilibrio entre el mundo y el yo, donde éste se atribuye un derecho a que no lo juzguen mientras juzga. ¿Quién es, al final, el crítico? Su fuerza es la de depender de la materia que critica. Por eso, su verdadera libertad debería consistir en no hablar desde algún lugar. La cita podría seguir un párrafo más, en todo caso la retomo, pero no quiero aburrir a
algún circunstancial. Nuestra audiencia de Retiro y de Flores. Exactamente, ya tenemos 2 barrios, nos faltan 98 para ser los Alberto Castillo de la radio, pero Horacio, me gustaría anudar esta idea de la crítica con lo que hablábamos al comienzo sobre el ensayo. Que hay una relación de necesariedad, de implicancia mutua. El ensayo es siempre ensayo crítico. ¿Se puede hacer crítica desde un lugar que no sea ensayístico, desde un lugar menos culposo? ¿O se puede hacer ensayo sin un verdadero espíritu crítico? La crítica es pesada la palabra, tiene una tradición filosófica muy fuerte, por poco que uno esté atento a las herencias de las palabras, esta la tiene y mucho. En fin, puede haber crítica menos ensayística, difícilmente la haya no ensayística cuando se propone algún tipo de relación con el objeto que al final es su propia materia y su propio motivo de reflexión. No dudo que haya, a lo mejor en ciertas versiones de la semiología, de la hermenéutica, cuando aplican cánones de desciframiento muy rígidos, que no es lo que a mí me interesa, entonces sí, hay un tipo de crítica muy canónica, justamente la idea de canon es la idea que preside ese tipo de crítica. Y la otra, la que a mí me interesa, es la que, por supuesto, tiene la dificultad de esa cita que leíste, que ahora me di cuenta que realmente es espantoso, es decir, un crítico que se anula a sí mismo. Más que el culpable, un género suicida. Sí. Que deja sin sustentación la posición de su yo, en fin, además de frases muy pretenciosas. Esto está ampliado después, por eso si querés, la mejor crítica, seguís diciendo acá, es la que justifica ese derecho a decir algo sobre el imaginado déficit o el plus soñado de los demás, sin hacerse blanco de la entorpeciente y rutinaria pregunta desautorizante. ¿Y vos? ¿Desde dónde hablas? Y entonces, si ese derecho queda justificado, la crítica puede tornarse tan importante como etérea, un vapor innecesario de la lengua de los disconformes, pero, como película vaporosa, queda en el aire. Sí, si pudiera decir cosas así terribles, no sé si volvería a escribir ese párrafo otra vez. No, eso no se dice nunca. A mí te aseguro, Guillermo, que hablar, asentar cosas, por eso vos en la presentación que hiciste también, que estuvo intimidante lo que dijiste, es cierto de que uno deja rastro de los que hay ciertas personas que se sienten orgullosas de dejarlo y totalmente comprensible, en fin, no tienen temor al que dirán, digamos, ¿no? Y yo tengo el temor al que dirán, eso es así, tengo un temor al que dirán que hace irresoluble la cuestión sobre aquello que me gusta decir, lo digo, a veces soy muy enfático, realmente soy muy enfático, yo me peleo mucho con personas, con situaciones, y sin embargo... Eso suele pasarle a los tímidos, digamos. Sí, vos sos un tímido, yo en un momento de congoja después, te he visto en público, en mesas redondas, en charlas, arrancar con una especie de susurro casi inaudible, y sin elevar demasiado la voz lograr pelearte con todos los panelistas de la mesa, con una parte del público, con gente que incluso se enteró 2 días después y no estaba ni siquiera en la charla. Sí, eso me ha pasado, pero involuntariamente, vamos a decir. Y después los rastros que se dejan en la escritura, y yo creo que eso es un tema, es el tema de la literatura misma, ¿no? No hay por qué suponer que el escritor y el novelista, que es el tipo de escritor que yo más admiro, no hay por qué suponer que es aquel que deja en el mundo su escritura y finalmente se siente complacido por eso, ¿no? Yo imagino que no es así, pero sé perfectamente y tengo, en fin, mis amigos escritores o novelistas, el propio ejemplo de Borges, digamos, hay cierto orgullo, hay la arrogancia de haber escrito la página perfecta sobre la cual Borges jugó tanto. Y yo pienso no sé si por tímido, en algo así, en el pavor, en el horror, no de la página en blanco, sino de haber dejado... El horror de la página llena. Una página llena, ¿no? Por la propia letra. Y de lo dicho también, eso es de las personas inseguras, pero hay que al final elaborar una suerte de moral del inseguro, que es, puesto que de todos modos precisamos seguir viviendo, ¿qué tal, Américo? Entonces, mejor simular de algún modo que cada vez que hablamos tratamos de tener una mínima elocuencia de coherencia respecto a lo anterior que dijimos, y así se va eslabonando una vida, y así va pasando la vida también, amigo Guillermo, ¿no? En ese simulacro de coherencia en el cual trabajamos tan afanosamente. El tiempo vuela, son
Las 7 menos Perdón, 10 de y la tarde. esa frase popular, ¿desde dónde hablas? También, claro, me doy cuenta Sí, que la tomé sí, sí. porque es la frase entre lacaniana y porteña. Sí, ¿desde dónde me lo decís? ¿Desde dónde me lo dicen decís? pelotudo. Y uno, sí, pero ¿desde dónde me lo decís? Que es ni más ni menos que poder explicar quién es el que habla, ¿no? Y esa frase, la jocosidad rápida que tiene el lenguaje coloquial porteño, involucra todos los temas que a uno le interesan, ¿no? De todas maneras, yo no quiero entender, haciendo una especie de psicoanálisis de café, me podría sentir casi como Carlos Rodari cuando hacía esos reportajes así que trataban de pescar oscuros motivos escondidos en la infancia del entrevistado, razones de la actualidad, pero no te voy a aceptar que esa postulación de hablar desde ningún lugar es por una cuestión de timidez, para que no te vean desde dónde estás disparando. Me parece que hay una postulación, si no teórica, por lo menos... Sí, por un lado teórica, por otro lado lo etéreo, lo vaporoso que dice ahí, no es meramente un ejercicio sobre el texto y del texto. Yo en general creo que nunca perdí la hilación histórico-política, digamos. Y lo que sí, uno nunca sabe cómo juntar cierta pasión por la historia inmediata o por lo contemporáneo, digamos, por la cultura contemporánea, e incluso por el mundo de lo político, que para mí sigue siendo una pasión esa, con cierto amor por el texto, ¿no? Entonces ese es un tema interesante, porque quienes tratan de juntarlo surgen teorías, por ejemplo, Habermas, etcétera, que no me gustan, aunque admito que parte de una cuestión interesante, cómo juntar la teoría social, que habla de un objeto histórico, de compromisos políticos, etcétera, con la idea de que las gentes hablan, de que hay sujetos hablantes y que pertenecen al mundo de los textos, y que eso tiene, como digamos, cierta autonomía, tiene cuestiones inherentes al texto mismo y no a otra cuestión. Entonces, ¿se puede ser democrático escribiendo, por ejemplo? No, creo que escribiendo no, pero tampoco esto significa ser antidemocrático. Creo que difícilmente se pueden aplicar las categorías de la tradición política al momento de la escritura, ¿no? De todos modos, yo pienso que hay textos de autoría, y alguna vez nos será deparado hacer un texto de autoría personal, y ahí se definirá quién es cada uno. Y de otro modo... Parece casi a pensar en el juicio final de los escritores. Sí, parece que se trata de eso. Pero de otro modo, los textos que escribimos muchas veces son textos colectivos, son efectivamente textos colectivos, aunque los firmemos nosotros. No solo porque citamos explícitamente, sino porque hay un modelo de cita implícita permanente en la propia respiración de todo lo que escribimos. Y después están los textos que voluntariamente son colectivos. A mí me gusta participar en ese tipo de textos también, de modo que ese vaivén entre el texto colectivo, el texto individual, que aún a pesar de eso es colectivo, y finalmente el texto solamente individual, otra vez tres momentos. Esos tres momentos. Estamos tan dialécticos esta tarde. Bueno, se acaba de escuchar por los alrededores un alarido. Uno no se puede abstraer. La realidad histórico-social existe, ves que tengo razón. Que alguien acaba de hacer un gol. Y no sabemos quién, en qué momento. Boca, River, una gran incertidumbre. Iban 0-0 hasta ahora. Sí. Seguramente usted debe saber más que nosotros. Entre las muchas desigualdades de un programa de radio está esa. Nosotros acá seguimos con Horacio González, que no tiene la menor idea de quién juega hoy en la primera de River, ¿o sí? Sí, Berti. Lo sé porque es el apellido de un muchacho que escribió una novela. No, bromeo, yo conozco. No todo el pueblo pasa por la biblioteca. Y te puedo decir la formación de Boca de los años 50, casi tal cual. Así que también no juegues con eso porque mitologías bien inscriptas. Denunciamos un onanismo más. Utilizar los colores de la bandera futbolística cada 20 minutos, pongamos. Seguimos con Horacio González, ahora también con Américo Cristófalo, que nos va a ayudar, no a enrarecer un poco más el programa, pero a volverlo un poquito más, todavía un poquito más movido. Pero antes yo los invito antes de despedirnos de Brasil, a escuchar una versión extraordinaria de Garota de Ipanema, ese clásico de la música brasileña de los últimos años, en la voz de Elis Regina. Seguimos en Montreux, ahora en el año 79, y acompañada por un señor que no es habitualmente conocido como pianista, pero que estaba invitado también a ese festival y que la acompañó en piano en esta ocasión, que es el señor Hermeto Pascual.
que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa, seu doce balanço, o caminho do mar. É moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é muito mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, como estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ai, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ai, se ela soubesse quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Tall and tender and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking in. When she passes each one, she passes girls. When she's like a samba that swings so cool and swings so gentle. And when she passes each one, she passes girls. Ui. To the sea, she looks straight ahead, not at me. Wow. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa, seu doce balanço, o caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu rebolado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, como estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ai, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ai, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo todinho se enche de graça e fica mais lindo só por causa do amor. É por causa do amor. É só por causa do amor. Escuchábamos a la
Espectacular, Elis Regina en Montreux en el año 79 haciendo una versión absolutamente personal de Garota de Ipanema, acompañada en el piano nada menos que por Hermeto Pascual. Ahora vamos a la tanda de las 7, todavía tenemos una tremenda incertidumbre acerca del resultado parcial del encuentro entre los primeros equipos de River Plate y Boca Juniors, pero acá seguimos con Horacio González y Américo Cristófaro, en un ratito.